Buenos días, jóvenes. Sean bienvenidos a una nueva clase. Este día vamos a dar inicio a otra unidad. Esta unidad corresponde a lo que es el sistema digestivo y la vamos a estar desarrollando en 3 clases. La primera es la que vamos a ver este día, la cual corresponde a sistema digestivo parte 1. Los objetivos a desarrollar en esta clase: vamos a describir la organización general del sistema digestivo, vamos a aprender las características estructurales de la cavidad bucal, vamos a describir las estructuras que la componen y vamos a enumerar sus funciones. Vamos a describir qué es una papila lingual, vamos a aprender la estructura histológica general de la pared del tubo digestivo. Vamos a aprender las características estructurales y los componentes que van a formar el esófago, así como sus funciones. Vamos a reconocer las estructuras que forman el estómago. Vamos a aprender sus características estructurales, sus estructuras y también sus funciones. Y también vamos a describir lo que son las células que van a formar una glándula gástrica. Los alimentos que nosotros ingerimos contienen una gran cantidad de nutrientes que se utilizan para formar nuevos tejidos y para reparar los dañados. Estos alimentos también son una fuente imprescindible de energía que nuestro cuerpo utiliza. Recordemos que estos alimentos están constituidos por moléculas sumamente grandes y de esta manera no pueden ser utilizados por la célula ni pueden ser absorbidos por nuestro cuerpo. Por lo tanto, el sistema digestivo se encarga de degradar estas sustancias para que de esta manera estas moléculas sí puedan ser absorbidas por nuestro cuerpo y también puedan ser utilizadas por la célula. También se encarga de la absorción de agua y también se encarga de eliminar aquellos restos de alimentos que ya no poseen nutrientes y que ya nuestro cuerpo ya no utiliza. Entonces se encarga también de la eliminación de estos desechos. Entonces el aparato digestivo contribuye con la homeostasis degradando los alimentos de manera que las células del cuerpo las puedan absorber y utilizar. También es el encargado de absorber agua, de absorber las vitaminas, los minerales y de la eliminación de los desechos. Vamos a ver la organización general del sistema digestivo. Este se va a dividir en dos o va a estar formado por dos grandes grupos. El primero va a ser el tubo digestivo, el cual es un tubo continuo que se va a extender o va a iniciar en la boca y va a finalizar en el ano. Y el otro componente son los órganos accesorios. Estos órganos accesorios van a contribuir a que la función de deglución del alimento y transformación de estas moléculas en moléculas más pequeñas se pueda dar. Entre ellos están los dientes, la lengua, las glándulas salivales, el hígado, el páncreas. Algunos de estos órganos lo que van a hacer es que nos van a ayudar a secretar sustancias a los conductos del tubo digestivo. Y es así como vamos a tener todas estas estructuras. La primera de ellas es la cavidad bucal, que es donde va a ingresar o donde ingresa el alimento. Tenemos las glándulas, que son las encargadas de liberar sustancias a la cavidad bucal para que se realice la formación del bolo y aquí también inicie el proceso de transformación de los alimentos. Tenemos la faringe, que es la primera porción conectada con la boca para que se dé el paso del alimento hacia el esófago. Tenemos el esófago, vamos a tener el estómago. Alrededor del estómago vamos a encontrar ciertas glándulas que van a liberar sustancias, como lo son el hígado, la vesícula biliar y el páncreas. Posteriormente este bolo o este alimento va a pasar al intestino delgado y después a todas las porciones que van a formar el intestino grueso. También tenemos el conducto anal y el ano. Vamos a ver a detalle cada una de todas estas estructuras a lo largo de toda la unidad. Vamos a iniciar con la cavidad bucal.
La cavidad bucal está formada por mejillas, paladar duro, paladar blando y la lengua. Esta cavidad bucal se divide en dos componentes principales. El primero es el vestíbulo, que es la puerta de entrada. El vestíbulo es únicamente este espacio que nosotros encontramos de los dientes hacia afuera, delimitado por las mejillas y por la boca. Y la cavidad bucal propiamente dicha, el cual es un espacio que se encuentra desde las encías y los dientes hasta la parte posterior hasta llegar a las fauces. Vamos a comenzar viendo el vestíbulo. El vestíbulo es el espacio limitado hacia afuera por las mejillas y los labios y hacia adentro por las encías. Es únicamente este espacio que nosotros vemos acá. Las mejillas nos van a formar la pared lateral de la cavidad bucal. Las mejillas externamente van a estar formadas por piel, es decir que el epitelio que los tapiza es epitelio plano estratificado queratinizado. Pero internamente estas mejillas van a estar recubiertas por mucosa. Vamos a ver a detalle más adelante que la mucosa es una de las capas que se encuentra a lo largo del tubo digestivo. También esta mucosa va a revestir a todas las estructuras que se encuentran en la cavidad bucal, incluyendo las mejillas. Esta mucosa va a estar formada por dos componentes, por un epitelio y por una lámina propia. El epitelio, siempre acá, si estamos hablando de las estructuras que están en la cavidad bucal, siempre va a ser epitelio plano estratificado no queratinizado. Y la lámina propia va a estar formada por tejido conectivo. Tenemos los labios, los cuales son pliegues carnosos que van a rodear toda la abertura de la boca, e igual que las mejillas, externamente van a estar cubiertos por piel e internamente van a estar cubiertos por mucosa. En los labios vamos a encontrar un pliegue mucoso de la línea media a la cual le vamos a denominar frenillo labial. La cavidad bucal propiamente dicha, va a estar formada en primer término por el paladar, el cual va a formar lo que es el techo de la boca. El paladar es una pared o tabique que separa la cavidad bucal de la cavidad nasal y nos va a formar el techo de la boca. Esta estructura nos va a permitir la masticación y la respiración al mismo tiempo. Este paladar, que es la parte superior de la cavidad bucal, va a estar formada por dos, por un paladar blando y por un paladar duro. El paladar duro, como su nombre nos lo indica, de duro, va a estar formado por hueso. Este va a establecer un límite óseo entre la cavidad bucal y la nasal y va a estar formado por los huesos maxilares y palatinos. Siempre va a estar cubierto por mucosa. El paladar blando, va a representar la porción posterior del techo de la boca. Este es un tabique muscular, el cual se encuentra en forma de arco, ubicado entre la bucofaringe y la nasofaringe. E igual que todas las estructuras que van a estar adentro de la cavidad bucal, va a estar revestido por mucosa. Pendiendo del borde libre del paladar blando, vamos a encontrar una masa muscular cónica, la cual se le llama úvula. Desde esta base de la úvula parten dos pliegues musculares que van a recorrer ambos lados del paladar blando. Hacia adelante vamos a encontrar el arco palatogloso o la parte anterior, que esta se va a dirigir hacia el borde de la base de la lengua. Y hacia atrás vamos a encontrar, o a la parte posterior, el arco palatofaringeo, que se va a extender hacia el borde de la faringe. Y vamos a ver acá. El primer componente es el paladar duro. Recordemos que es el límite óseo y va a estar formado por los huesos maxilares y palatinos. Vamos a tener el paladar blando, que es un tabique muscular que se va a encontrar entre la bucofaringe y la nasofaringe, es decir, al final
de lo que es la cavidad bucal. Pendiendo de este paladar vamos a encontrar una masa muscular cónica a la que le vamos a llamar úvula, que es esta que tenemos acá. Y de la úvula se van a extender dos arcos. Hacia la parte anterior el arco palatogloso y hacia la parte posterior el arco palatofaríngeo. Lo vamos a ver un poquito más a detalle en la siguiente imagen. Aquí está el arco palatogloso y el arco palatofaríngeo. Y acá tenemos toda esta parte de acá, la parte de adelante, que va a estar dividida entre las mejillas y las encías o los dientes. Dijimos que únicamente nos iba a formar el vestíbulo. Y todo lo que está detrás de los dientes, hasta el límite entre la búcula y la nasofaringe, nos va a formar la cavidad bucal. La parte del techo de esta cavidad bucal va a estar formada por dos paladares. Paladar duro, que va a estar formado por huesos, que son los huesos maxilares y palatinos, y el paladar blando, que va a estar formado por músculo. Pendiendo del borde de este paladar vamos a encontrar esta masa muscular cónica a la que le vamos a llamar úvula. Desde aquí vamos a distinguir los dos arcos. Hacia la parte anterior vamos a distinguir el arco palatogloso y hasta la parte posterior el arco palatofaríngeo. Y es así como hemos identificado las estructuras que nos van a formar la cavidad bucal. ¿Cuáles van a ser las funciones de esta? Nos va a permitir lo que es la ingesta, la percepción del sabor, del gusto y de otras respuestas sensitivas a la comida. La cavidad bucal nos va a permitir también la masticación, la digestión química, ya que a nivel de cavidad bucal inicia lo que es el procesamiento de lo que es, por ejemplo, el almidón. Aquí se empieza a digerir. Nos va a ayudar también a la deglución, al habla y a la respiración. Otro componente que vamos a encontrar en la cavidad bucal muy importante es la lengua, la cual va a estar en lo que es formándonos el piso de la cavidad bucal, y es la que tenemos acá. Vamos a distinguir que la lengua está formada por dos porciones, un cuerpo y una raíz, que la raíz va a estar más interna. La lengua, como todas las estructuras que vamos a encontrar en la cavidad bucal, va a estar revestida por una mucosa. El epitelio, recordemos que va a ser plano estratificado no queratinizado y también va a estar formado de la lámina propia. A lo largo de la lengua vamos a encontrar muchas estructuras, como por ejemplo las glándulas linguales. Vamos a encontrar también las papilas linguales, en las cuales vamos a identificar estos componentes muy importantes para la sensación del gusto, como son los botones gustativos. La lengua también va a estar formada por músculo esquelético. Recordemos que es músculo voluntario. Todo este músculo nos va a formar lo que es la parte del piso de la cavidad bucal. Y es todo el que nosotros podemos observar acá. La lengua va a estar formada por diversos tipos de músculos y ya los vamos a ver también un poquito más adelante. Estos músculos pueden ser extrínsecos o músculos intrínsecos. Los músculos extrínsecos van a estar alrededor y anclándose a ella. Estos van a ser el geniogloso, el hiogloso, el estilogloso y el palatogloso. Estos músculos le van a permitir a la lengua poder hacer movimientos groseros, poderla mover de lado a lado, de adelante hacia afuera, lo que le va a permitir que pueda realizar la acomodación del bolo alimenticio. Los músculos intrínsecos van a ser los músculos que van a formar en sí la lengua, y estos son el longitudinal superior,
el vertical, el transverso y el longitudinal inferior. Estos músculos le van a permitir a la lengua poder modificar su forma y tamaño y de esta manera poderla movilizar, por ejemplo, para el habla o para cuando se dé el momento de deglución, poderla llevar también hacia atrás. Dijimos que a lo largo de toda la lengua íbamos a encontrar diversas estructuras. Vamos a estudiarlas en este momento. Si nosotros vemos una imagen de lengua, le vamos a identificar las dos porciones. La raíz, que es la porción más interna, y el cuerpo, que es la que se encuentra en la cavidad bucal. A lo largo de toda la lengua vamos a encontrar unas estructuras a las cuales vamos a denominar papilas. Estas papilas son muy importantes ya que la mayoría de ellas van a contener las estructuras llamadas corpúsculos gustativos. Estos corpúsculos gustativos o botones gustativos son los que van a contener las células receptoras del sentido del gusto. Estas papilas que vamos a encontrar son 4. Vamos a encontrar primero las papilas circunvaladas, las cuales son las más grandes de todas, se encuentran en la base de la lengua y se encuentran ubicadas de tal forma que se ve como que si se organizaran formando una V, y como lo podemos ver acá. En total, estas papilas son 12. Tenemos las siguientes papilas, que son las papilas fungiformes. Su nombre se deriva porque tienen una forma parecida a los hongos. Estas papilas fungiformes y las papilas filiformes, estas papilas filiformes tienen forma ausada y fina. Ambas las vamos a encontrar dispersas a lo largo de todo el cuerpo de la lengua. Y el último tipo de papilas que tenemos son las papilas foliadas. Estas papilas son pequeños surcos que nosotros vamos a encontrar en los bordes a ambos lados de la lengua. En la parte central del cuerpo vamos a encontrar una estructura que divide la lengua simétricamente en dos porciones iguales. A esta estructura le vamos a llamar tabique medio. Y acá tenemos una pequeña descripción de las 4 tipos de papilas que vamos a identificar. Las circunvaladas, dijimos que únicamente eran 12. También se les llaman papilas caliciformes. Estas son las más grandes y se disponen en la base de la lengua formando una V. Las papilas fungiformes son elevaciones que tienen forma de hongo y se distribuyen en toda la lengua. Las foliadas se localizan en pequeños surcos en los bordes de la lengua. Y las filiformes son estructuras ausadas y muy finas, también dispuestas en toda la superficie de la lengua. Y acá tenemos una imagen como podríamos apreciar ya mayor aumento 3 de las papilas. Las papilas más grandes que vamos a encontrar son las papilas circunvaladas. Recordemos que estas son 12 y se encuentran en la base de la lengua formando la V. Tenemos las papilas filiformes, que estas son más delgadas y en forma ausada. Tanto la papila filiforme como la fungiforme la vamos a encontrar a lo largo de toda la lengua. Y la fungiforme posee forma de hongo. ¿Cuál va a ser la importancia de estas papilas? Es que ellas en su parte interna van a contener lo que son los botones gustativos. Si hacemos un corte histológico de una lengua, vamos a identificar estos componentes. Primero vamos a identificar el epitelio. Recordemos que es epitelio plano estratificado no queratinizado. Vamos a encontrar la lámina basal, que ambos, entre el epitelio y la lámina basal, van a formar lo que es la mucosa.
La lámina basal siempre va a estar formada de tejido conectivo. Vamos a encontrar los acinos, que es epitelio glandular. Vamos a encontrar las papilas. Aquí tenemos una en forma de hongo, por lo tanto es una papila fungiforme. Tenemos las más delgaditas, que son las filiformes. En esta porción de aquí se encontrarían las circunvaladas. Recordemos que estas únicamente se encuentran ya en la base, que nos forman la B. Solo la papila fungiforme y la filiforme la podemos encontrar a lo largo de toda la lengua. Al final de una papila, recordemos que vamos a encontrar estas estructuras llamadas botón gustativo. Y también aquí podemos identificar el otro componente, que es el tejido muscular. En este caso es músculo esquelético. ¿Cuál va a ser entonces la importancia de un botón o de un corpúsculo gustativo? Es que en ellos vamos a localizar los receptores de las sensaciones del gusto. ¿Cómo vamos a definir un botón gustativo? Este es un cuerpo oval que va a estar constituido por 3 tipos de células epiteliales, las cuales son las células de sostén, las células receptoras del gusto y las células basales. No todas las papilas que vamos a encontrar en la lengua van a poseer corpúsculos gustativos. Las papilas foliadas no poseen corpúsculo gustativo porque estos botones se degeneraron en la primera infancia. Las papilas caliciformes o circunvaladas son las papilas que mayor cantidad de corpúsculos gustativos poseen. Cada papila posee alrededor de entre 100 y 300 botones gustativos. Las papilas fungiformes también poseen. Cada papila posee alrededor de 5 corpúsculos gustativos. Y las papilas filiformes, estas no poseen corpúsculo gustativo, lo que contienen son receptores táctiles, los cuales aumentan la fricción entre el alimento y la lengua. Si nosotros tenemos un acercamiento de una papila, en la parte interna vamos a encontrar los corpúsculos, y si nosotros hacemos un acercamiento de cada uno de ellos, vamos a poder distinguir los componentes que lo forman. Las 3 tipos de células principales que poseen son las células de sostén, que se encuentran alrededor de todas las células gustativas, las células gustativas y las células basales. Cada una de estas células gustativas tiene una vida promedio de 10 a 12 días, por lo tanto se están regenerando continuamente. Estas células basales son producidas por células madre que posteriormente se van a diferenciar en células gustativas. Vamos a ver en la siguiente diapositiva más a detalle estos componentes. Aquí podemos ver un poquito más cercano todos los componentes del corpúsculo. Si nosotros hacemos un corte a esta altura y queremos ver los componentes de un corpúsculo específico, vamos a ver las células de soporte que van a estar alrededor o que van a rodear. Estas rodean aproximadamente a 50 células receptoras del gusto. Vamos a tener la célula gustativa y vamos a tener las células basales, las cuales, como ya mencionamos posteriormente, se van a diferenciar en células gustativas. Cada célula gustativa tiene una larga proyección, que es una microvellosidad que se extiende hasta la parte superior. A cada una de estas microvellosidades se les denomina cilios gustativos. Y las vamos a encontrar a todas juntas, a todas las microvellosidades de todas estas células, que van a extenderse hasta la parte superior de la lengua, y ahí le vamos a denominar a esta porción poro gustativo. También otro componente que va a tener el corpúsculo gustativo es la fibra nerviosa, que va a ser la encargada de llevar la información para que se dé la sensación del gusto. Acá tenemos cuáles van a ser las 3 células, recordando las 3 células
que van a formar parte del botón gustativo. De esta manera es como se vería en un corte histológico y de esta manera se vería uno solo. Aquí le podemos observar, estas serían las células gustativas, alrededor de ella las células de soporte, en la parte de aquí tenemos las células basales y aquí tenemos lo que es el poro gustativo. ¿Cuáles van a ser las funciones de la lengua? Ella le va a dar procesamiento mecánico por compresión, abrasión y distorsión y nos va a ayudar también a lo que es el habla. Va a realizar la manipulación para ayudar a la masticación y para preparar el alimento, para la deglución y para la formación del bolo alimenticio. También es la encargada de realizar el análisis sensorial por medio de los receptores táctiles, térmicos y gustativos. Y también va a realizar la secreción de mucinas y de enzimas que van a ayudar a digerir las grasas. Vamos a iniciar a estudiar lo que es la estructura histológica general de la pared del tubo digestivo. El tracto gastrointestinal o tubo digestivo es un tubo continuo que se va a extender desde la boca, esófago, estómago, intestino grueso, intestino delgado, intestino grueso, recto, hasta el ano. Va a tener una longitud de aproximadamente 5 a 7 metros en una persona viva. Entre los órganos del tracto gastrointestinal están, como ya se los mencioné, la boca, parte de la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. La pared del tracto gastrointestinal desde el esófago de la parte inferior hacia el conducto anal va a presentar la misma estructura básica. Esta va a estar formada por 4 capas de tejido, las cuales son la mucosa, la capa submucosa, la capa muscular y la capa serosa. Vamos a estudiar los componentes histológicos de cada una de las capas. Vamos a iniciar por la capa mucosa. La capa mucosa o revestimiento interno del tracto gastrointestinal es una mucosa. Esta, igual que como lo estudiábamos en las venas, es la capa más interna y es la que va a estar en contacto con la luz de todo el tubo digestivo. Esta va a estar formada por 3 componentes. El primero va a ser una capa delgada de epitelio. El epitelio va a variar dependiendo de qué porción del tracto digestivo estemos hablando. El segundo componente de la mucosa va a ser una capa de tejido conectivo a la cual le llamamos lámina propia. Y es la que nosotros tenemos acá. Recordemos que la lámina propia siempre le va a dar sostén a lo que es el tejido epitelial. Y el último componente de la mucosa va a ser una capa fina de músculo liso, a la cual también le vamos a llamar muscular de la mucosa. Y es este último componente. La capa epitelial de la mucosa, como les mencionaba, dependiendo de la porción del tubo digestivo de la que estemos hablando, así va a ser el tipo de epitelio. Si estamos hablando de la porción de boca, faringe, esófago y conducto anal, en donde va a haber un desgaste por el roce del componente que pueda pasar por ahí, ya sea las heces o en el caso de la boca, de la faringe, el esófago, el bolo alimenticio, son estructuras que van a estar expuestas a desgaste. Por lo tanto, necesitan de un epitelio que les brinde protección. Este epitelio va a ser el epitelio plano estratificado, no queratinizado. En el caso de estructuras como el estómago y el intestino, en donde se da transporte, en donde se da secreción, en donde se da absorción, el epitelio que vamos a tener es epitelio
cilíndrico simple. Las funciones de estos epitelios en estos órganos van a ser de secreción y absorción. También localizadas entre las células epiteliales van a haber algunas células exócrinas que van a secretar sustancias como mucos y líquidos hacia la luz del tubo. Y vamos a tener también células de tipo endocrinas, llamadas células enteroendocrinas, las cuales van a ser las encargadas de secretar hormonas. El segundo componente de la mucosa, como ya lo habíamos visto, es la lámina propia. Esta va a estar formada de tejido conectivo areolar que va a contener capilares sanguíneos y vasos linfáticos, a través de los cuales se va a dar la absorción de los nutrientes en el tracto gastrointestinal, para posteriormente llevarlos hacia todas las partes del cuerpo. Esta capa también es la encargada de sostener el epitelio y fijarlo a la capa muscular de la mucosa. En la lámina propia también vamos a encontrar unas estructuras como lo son células de tejido linfático asociado a la mucosa, es decir, células MAL, tejido linfático asociado a la mucosa. Y acá tenemos, este va a ser el epitelio. Y acá tenemos la lámina propia. Y el último componente, que es la muscular de la mucosa. Si lo vemos acá, tenemos el epitelio, que va a estar en contacto con la luz, la lámina propia, formada de tejido conectivo, y la muscular de la mucosa. El tercer componente es la capa de músculo liso. Siempre esta fina capa de fibras musculares lisas, también llamada muscular de la mucosa, va a formar lo que es la mucosa de muchos órganos. En órganos, por ejemplo, como el estómago y el intestino, van a formar unos pliegues pequeños, los cuales van a aumentar la superficie de digestión y de absorción. Y acá vamos a tener el epitelio, la lámina propia y la muscular de la mucosa. Estos tres componentes me van a formar la capa mucosa. La segunda capa es la capa submucosa, es la que está contigua a la capa mucosa. Esta capa submucosa está formada por tejido conectivo areolar y también va a contener capilares sanguíneos y vasos linfáticos, que van a ser los encargados de recibir las moléculas absorbidas de los alimentos. En la capa submucosa también vamos a encontrar una importante red neuronal conocida como plexo submucoso o plexo de Meissner. Este plexo va a tener la función de inervar a todas las células epiteliales y de esta manera controlar la liberación de diversas secreciones hacia la luz del tubo digestivo. La tercera capa es la capa muscular y como su nombre lo dice, va a estar formada por tejido muscular. El tejido muscular del que va a estar formada puede ser músculo liso o músculo esquelético. Músculo liso va a estar formada o va a formar aquellas porciones del tracto gastrointestinal donde se necesiten movimientos involuntarios, como por ejemplo los movimientos peristálticos que se realizan en el estómago, en el intestino delgado y en el intestino grueso. Y músculo esquelético donde va a realizar movimientos voluntarios, como por ejemplo la primera porción del esófago, donde se necesita un movimiento voluntario para hacer el proceso de deglución. Este músculo va a estar dispuesto generalmente en dos capas. Únicamente vamos a tener una excepción en el estómago cuando lo veamos más adelante, pero generalmente va a estar dispuesto en dos capas, una capa circular y una capa longitudinal. En el músculo circular va a ser la capa más interna y esta va a estar formada por fibras dispuestas de forma circular. Y la segunda capa va a ser la de músculo longitudinal. Va a estar formada por fibras dispuestas
longitudinalmente. Entre ambas capas va a haber un segundo plexo, es decir, una segunda red neuronal que va a inervar a estas fibras musculares. Y a este le vamos a llamar plexo meintérico o plexo de Auerbach. Y acá tenemos, la capa muscular va a estar formada o puede estar formada de músculo esquelético o músculo liso. Músculo esquelético va a ser en la boca, en la faringe, en el esófago superior y medio, en el esfínter anal externo. ¿Por qué? Nos va a ayudar a producir la deglución voluntaria y al control voluntario de la defecación. Y el músculo liso lo vamos a encontrar en el último tercio del esófago, en el estómago, en el intestino delgado y en el intestino grueso. Acá la contracción involuntaria del músculo liso nos va a contribuir a degradar los alimentos, a mezclarlo con las secreciones digestivas y a propulsarlo a lo largo de todo el tubo digestivo por medio de los movimientos peristálticos. La capa serosa va a ser la capa más externa y es la última de las capas que va a estar formando toda esta pared del tracto gastrointestinal. Aquellas partes del tracto gastrointestinal que se encuentran suspendidas dentro de una cavidad abdominal van a tener una capa superficial llamada serosa o peritoneo visceral. El peritoneo visceral es una membrana serosa compuesta por tejido conectivo areolar y por epitelio plano simple, y es la capa que nosotros tenemos acá. Toda esta va a ser la capa serosa, también llamada peritoneo visceral. Vamos a entender esto aquí más adelante. Todos los órganos que se encuentran suspendidos en una cavidad, sobre todo ahorita que vamos a hablar de la cavidad abdominopelviana, van a estar recubiertos por una capa de peritoneo. El peritoneo es la membrana, mejor dicho, serosa más grande del cuerpo. Esta forma lo que son repliegues y está formada por el peritoneo parietal, el cual reviste a toda la cavidad abdominopelviana. Y está formado también por el peritoneo visceral, el cual es el encargado de cubrir total o parcialmente algunos órganos que se encuentran en esta cavidad. Vamos a distinguir también la cavidad peritoneal, que es el espacio que va a contener líquido seroso, el cual se va a ubicar entre el peritoneo parietal y el peritoneo visceral. Estos peritoneos van a tener la gran función de sostener a los órganos abdominales, gracias a su conexión entre las paredes abdominales y viscerales, y también es el tejido por el que llegan todos los vasos sanguíneos, vasos linfáticos y los nervios a los órganos abdominales. Y es el que observamos acá. Generalmente se observa de color amarillo. Este peritoneo va a formar hojas o está formado por varios repliegues. Entre ellos, por ejemplo, tenemos el epiplón mayor, que es este que nosotros vemos acá, que recubre todo lo que es los intestinos. Y tenemos el epiplón menor, que es la estructura que nosotros encontramos, que nos va a recubrir desde la curva menor del estómago hacia el hígado. Todo este peritoneo nos forma lo que es la capa serosa. Es decir, que todos los órganos que estén ubicados en la cavidad abdominopelviana, la mayoría de ellos van a estar recubiertos por serosa. Vean acá que el que vemos que no está recubierto por serosa es el esófago. Por lo tanto, vamos a adelantar que la última capa del esófago, ya que él no está revestido por el peritoneo, su última capa no es la capa serosa. Su capa se llama adventicia. Y acá tenemos un resumen de todos los componentes de la estructura general de la pared del tubo digestivo.
La primera capa, que es la capa mucosa, la más interna, esta va a estar formada por epitelio, por una lámina propia y por músculo liso. El músculo de la mucosa, el muscular de la mucosa, siempre va a ser músculo liso. La segunda capa es la capa submucosa, la cual va a estar formada por tejido conectivo, en la que vamos a encontrar un plexo muy importante, que es el plexo submucoso. Tenemos la tercera capa, que es la capa muscular. Esta capa muscular generalmente va a tener siempre una muscular circular y una muscular longitudinal. Esta excepción se va a dar cuando veamos el estómago, que el estómago va a tener una tercera capa oblicua. Pero a lo largo de todo el tubo gastrointestinal siempre vamos a tener la circular interna y la longitudinal externa. Entre ambas capas vamos a encontrar en la muscular un plexo, otro plexo muy importante, que es el plexo de Auerbach. Y la última capa es la capa serosa. Recordemos que va a estar formada por el peritoneo, entonces va a tener tejido conectivo areolar y el epitelio plano, que es esta capa que tenemos acá. A excepción del esófago, que no va a contener capa serosa. Y vamos a iniciar a ver cada una de las porciones y de órganos que nos van a formar el tubo digestivo. Vamos a empezar entonces por el esófago. El esófago es un tubo muscular colapsable, mide alrededor de 25 centímetros de longitud y se sitúa por detrás de la tráquea. Está ubicado acá. El esófago comienza en el límite inferior de la laringofaringe, atraviesa el mediastino, pasa a través del diafragma. En el diafragma atraviesa este huequito o orificio, el cual se le denomina hiato esofágico, y termina en la porción superior del estómago. ¿Cómo va a ser la histología del esófago? Vamos a ver las 4 capas que lo van a formar. La primera de ellas va a ser la capa mucosa. Recordemos que el esófago va a ser una de las estructuras que va a estar sujetas a desgaste porque va a ser la primera que va a recibir el bolo alimenticio. Por lo tanto, necesita de protección. El epitelio que va a formar la mucosa del esófago va a ser epitelio plano estratificado no queratinizado. Su mucosa también va a estar formada por lámina propia, que está formada por tejido conectivo areolar, y va a tener la muscular de la mucosa, formada siempre por músculo liso. La segunda capa del esófago va a ser la submucosa, que esta va a estar formada de tejido conectivo areolar y va a contener vasos sanguíneos y glándulas submucosas. Recordemos que en la submucosa también vamos a encontrar el plexo submucoso. Y acá lo podemos ver en la imagen. Este nos va a formar lo que es el epitelio, que en este caso es el plano estratificado no queratinizado. Contiguo al epitelio vamos a tener tejido conectivo que nos va a formar la lámina propia. Y vamos a encontrar la capa de músculo liso. La primera capa que encontremos de músculo liso nos va a formar o va a ser la muscular de la mucosa. Y es así como desde acá hasta acá tenemos la primera capa, que es la capa mucosa. La siguiente capa es la capa submucosa. El límite de la submucosa es donde vayamos a encontrar nuevamente tejido muscular. Hasta aquí llega la submucosa, que va a estar formada por tejido conectivo areolar. La muscular del esófago va a contener tanto músculo esquelético como músculo liso. Vamos a dividir el esófago en 3 porciones: tercio superior, tercio intermedio y tercio inferior. El tercio superior del esófago va a estar formado por músculo esquelético. El tercio intermedio
va a estar formado por los dos tipos de músculos, la parte superior por músculo esquelético y la parte inferior por músculo liso. Y el último tercio del esófago va a estar formado por músculo liso. A lo largo de toda la muscular, el esófago va a formar dos estructuras que van a regular la progresión del bolo alimenticio. A estas estructuras les vamos a llamar esfínteres. El esófago va a poseer dos. El superior, que es el esfínter esofágico superior, y el posterior, que es el esfínter esofágico inferior. El esfínter esofágico superior va a regular la progresión del bolo desde la faringe hacia el esófago. Y el esfínter esofágico inferior va a regular la progresión del bolo desde el esófago hacia el estómago. Si nosotros vemos un corte histológico, vamos a ver de esta manera la muscular. Recordemos que va a tener siempre las dos capas. Capa muscular circular, que va a ser la más interna, y la capa muscular longitudinal, que va a ser la externa. Y por último vamos a tener la última capa. Recordemos que dijimos que en el esófago no vamos a encontrar capa serosa. La capa va a ser la capa adventicia. Esta adventicia va a estar formada por tejido conectivo areolar. No va a estar cubierta por mesotelio. Y se va a mezclar con el tejido conectivo de las otras estructuras del mediastino a través de la cual pasa. La adventicia va a tener la función de unir el esófago a las estructuras que lo rodean. Y acá vamos a repasar. Tenemos el epitelio, la lámina propia y la muscular de la mucosa. Hasta aquí tenemos la capa muscular. Tenemos la submucosa formada por tejido conectivo. Tenemos la muscular que viene desde aquí hasta aquí, formada por el músculo circular y el músculo longitudinal. Y por último, la capa adventicia. Y es así como hemos terminado con la histología del esófago. Acá les presento otra imagen de un corte histológico de esófago para que podamos repasar nuevamente todas las capas. La primera capa va a ser la mucosa formada por epitelio. Vamos a tener la lámina propia y posteriormente vamos a distinguir la capa de músculo liso, que es donde va a terminar la capa mucosa. En este caso, esta es la muscular de la mucosa y hasta acá tenemos el límite de la capa mucosa. Posteriormente vamos a encontrar la capa submucosa, en la que recordemos que vamos a encontrar cantidad de vasos linfáticos y de vasos sanguíneos, formada por tejido conectivo areolar. La siguiente capa va a ser la muscular, formada por la muscular circular y la muscular longitudinal. Y la última capa, que es la adventicia, formada también por tejido conectivo. ¿Cuáles van a ser entonces las funciones del esófago? Él va a realizar la secreción y el transporte del bolo alimenticio hacia el estómago. El esófago participa en la fase esofágica del proceso de deglución, la cual es una fase involuntaria, en la que el bolo alimenticio pasa del esófago, al estómago. ¿Y cómo se realiza este proceso? El bolo se va impulsando a lo largo de todo el esófago por medio de ondas peristálticas. Estas ondas peristálticas se forman por la contracción y relajación de las dos capas de la muscular, tanto de la capa circular como de la capa longitudinal. Vamos a pasar al estómago. El estómago es la siguiente porción del tracto gastrointestinal, el cual forma un ensanchamiento del tubo digestivo en forma de J. Este es localizado en el epigastro, en la porción umbilical, que es la porción de acá, y en el hipocondrio izquierdo, es decir, que ubica varias posiciones en la cavidad abdominal.
vacío, tiene el tamaño de una salchicha grande, pero es la porción más distensible que posee el tubo digestivo. Este puede dar cabida a una enorme cantidad de alimentos. Vamos a distinguir que el estómago se divide en 4 porciones. La primera de ellas es el cardias, que es la porción donde está unido al esófago. La segunda porción es el fundus. Si desde el cardias nosotros trazamos una línea recta, únicamente la porción superior va a estar formando el fundus. La tercera porción, que es la porción más grande, es el cuerpo, que es toda la porción que vemos acá. En el cuerpo vamos a encontrar unas estructuras a las cuales le vamos a denominar pliegues de la mucosa, que no son más que pliegues que su función es que van a aumentar la superficie de contacto para realizar el mezclado del quimo. El último componente va a ser el píloro, el cual va a estar formado por el antro pilórico, que es la primera porción en la que está en contacto con el cuerpo, y la segunda porción es el canal pilórico. También vamos a identificar un esfínter, el cual va a regular el paso del quimo desde el estómago hacia el duodeno. A esta porción le vamos a llamar esfínter pilórico. Y acá tenemos otra imagen para que reconozcamos las 4 porciones: el cardias, el fundus, el cuerpo, que es la porción más grande, el antro y el píloro. También vamos a identificar en el estómago 2 tipos de curvatura: una curvatura menor y una curvatura mayor. Vamos a empezar a ver la histología de toda la pared del tubo digestivo y vamos a comenzar por la capa más interna, que es la mucosa del estómago. La mucosa del estómago va a tener los 3 componentes que hemos venido viendo en todas las capas de la pared del tubo gastrointestinal, formada por epitelio, por una lámina propia y por una muscular de la mucosa. Pero van a haber ciertas diferencias estructurales. Estas células epiteliales que van a formar el epitelio se van a extender hacia la lámina propia, aquí como las podemos ver. Forman invaginaciones en la lámina propia. Estas invaginaciones forman una estructura. A estas estructuras le vamos a llamar glándula gástrica. En el centro o en medio de la glándula gástrica vamos a encontrar unos canales estrechos, y a estos canales les vamos a denominar criptas gástricas. Esta es una imagen de cómo se observa las células epiteliales en el estómago. Esta glándula gástrica va a tener la función de eliminar ciertas sustancias importantes para que se dé la transformación del alimento o del polo alimenticio en quimo en el estómago. Y las vamos a ver. Las vamos a ver aquí más a detalle. A lo largo de todas las células epiteliales que van a formar en sí el epitelio, vamos a tener unas estructuras o unas células que son células glandulares exócrinas. Ellas van a tener la función, como ya lo mencioné, de eliminar ciertos productos a la luz. Las primeras células que vamos a tener son las células superficiales. Estas células forman el tejido epitelial normal del estómago. Intercaladas entre ellas vamos a tener estas 3 tipos de células glandulares exócrinas. Las primeras de ellas son las células mucosas del cuello. Ambas, tanto las células superficiales como las mucosas del cuello, son las encargadas de la secreción de moco. Tenemos las células principales, las cuales son las encargadas de secretar pepsinógeno y lipasa gástrica. Las últimas células van a ser las células parietales.
las cuales son encargadas de eliminar el factor intrínseco, que es un factor necesario para que se dé la absorción de la vitamina B12, y ácido clorhídrico. Todos estos componentes, el ácido clorhídrico, el factor intrínseco, el pepsinógeno, la lipasa gástrica y el moco, nos van a dar la formación del jugo gástrico, que recordemos es necesario para que se dé la transformación del alimento. Cuando el alimento entra en el estómago o el bolo alimenticio entra al estómago y se mezcla con el jugo gástrico, a este ya no le llamamos bolo alimenticio, ya aquí le vamos a llamar quimo. También en la glándula gástrica van a haber unas células llamadas células enteroendocrinas, que son las células G. Ellas son las encargadas de liberar una hormona hacia la sangre que va a mediar diferentes procesos en la actividad gástrica. Esta hormona es la gastrina. ¿Cómo está formada la submucosa? La submucosa va a estar formada por tejido conectivo areolar y en ella vamos a encontrar los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos encargados de recibir todos los nutrientes absorbidos de los alimentos. De manera de repaso, aquí tenemos la capa mucosa. Su límite es donde nosotros vamos a encontrar la muscular de la mucosa. Vamos a encontrar las glándulas gástricas en la mucosa y vamos a encontrar las criptas gástricas. Esta es la capa submucosa y la tercera capa es la capa muscular. La capa muscular del estómago ya no va a estar formada por dos capas de tejido muscular. En este caso van a ser tres. Va a tener una capa extra y esta capa es la capa oblicua. Ahora la capa oblicua, va a ser la capa más interna y es esta. Posteriormente vamos a encontrar la capa circular, la cual se va a ubicar ya en posición media. Entonces es la capa circular media. Y la última capa, que va a ser la capa longitudinal externa. Y en una vista en el estómago podemos identificar de esta manera las tres capas. La más interna va a ser la capa oblicua. La capa media va a ser la capa circular. Y la capa externa va a ser la capa longitudinal. La última capa de la pared del tubo digestivo, en este caso del estómago, es la capa serosa. Esta capa serosa, como ya lo habíamos visto, sí va a estar formada por peritoneo visceral. Es decir, que va a estar formada por epitelio plano simple y por tejido conectivo. La parte del peritoneo o las porciones del peritoneo que van a recubrir la serosa del estómago va a ser desde la curvatura menor hacia el hígado, el epiplón menor, y desde la curvatura mayor del estómago hacia los intestinos es el epiplón mayor. Y acá tenemos las cuatro capas. La capa mucosa, formada por el epitelio, la lámina propia, la muscular de la mucosa. Recordemos que en la mucosa del estómago vamos a encontrar las glándulas gástricas, las criptas gástricas, y a lo largo de toda la glándula gástrica vamos a encontrar células exócrinas y también enteroendocrinas. Vamos a encontrar las células mucosas del cuello, las células parietales, las principales y la célula G. En la submucosa va a estar formada por tejido conectivo areolar y en ella vamos a encontrar los vasos linfáticos y los vasos sanguíneos. Vamos a tener la muscular de la mucosa que va a estar formada por tres capas de músculo liso. La primera va a ser la capa muscular oblicua, la segunda la capa muscular circular y la tercera la capa muscular longitudinal. Y la última capa, que es la serosa, que la va a formar el peritoneo visceral.
Así lo veríamos en un corte histológico. Hasta acá sería el límite de la capa mucosa. Vean cómo se observa ya en un corte histológico toda la formación de una glándula gástrica, cómo se observan las criptas gástricas, que son los canales que van a estar entre las glándulas. Todos estos puntitos que nosotros vemos aquí son células que están formando lo que es la glándula. Tenemos acá la lámina propia y la muscular de la mucosa. Tenemos la submucosa, vean que aquí tenemos una arteriola, una vena, que en esta capa es donde vamos a encontrar mayor irrigación. La muscular formada por las tres capas, la oblicua, la circular y la longitudinal. Y por último, la serosa formada por el peritoneo visceral. ¿Cuáles van a ser entonces las funciones del estómago? El estómago actúa como una cámara de mezclado. Él recibe el alimento o la progresión del bolo alimenticio, lo mezcla con la saliva y también lo mezcla con el jugo gástrico que es liberado por él mismo para formar el quimo. Como ya lo habíamos mencionado, cuando se da toda esta mezcla ya en el estómago, el bolo alimenticio o el alimento lo dejamos de llamar bolo alimenticio y se convierte en quimo. El estómago también sirve como un reservorio de este quimo o de este alimento antes de su paso hacia el intestino delgado. Como lo vamos a ver en las clases más adelante, en el intestino delgado es donde se realiza la mayor absorción de todos los nutrientes. Por lo tanto, el paso de este quimo en el intestino delgado es más lento. Gracias al estómago va a ir regulando poco a poco la cantidad de este quimo hacia el intestino. También en el estómago, como ya lo hemos estudiado, se da la secreción de jugo gástrico que contiene ácido clorhídrico, pexina, factor intrínseco y lipasa gástrica. Todas estas sustancias colaboran con la digestión de los alimentos, con la desnaturalización de las proteínas y también, por ejemplo, el factor intrínseco colabora con la absorción de la vitamina B12. Y por último, también en el estómago, específicamente por las células G, se da la liberación de gastrina, la cual es una hormona que estimula diversos tipos de actividad gástrica. Y acá hemos llegado al final de la clase del día de ahora. Les dejo una frase: si hiciésemos todas las cosas de las que somos capaces, nos asombraríamos. Cualquier duda ya sabe que me pueden contactar y muchas gracias por su atención. Feliz día.